Bendecidos con toda bendición. En esta mañana les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Dándole gracias en primer lugar a Dios porque me tiene con vida y estoy con ustedes para seguir compartiendo esta palabra. La palabra de verdad basada en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Ese es el evangelio para nosotros, para los gentiles. Voy a estar leyendo, voy a estar hablando de que en Cristo nosotros tenemos esperanza. Y cuando nosotros tenemos la esperanza que es Jesucristo, nadie se nos puede oponer. Ni el coronavirus que está por ahí, que está haciendo mucho daño a los pueblos y a las naciones, porque los gobiernos se han visto en el trabajo de dar órdenes para que nadie salga de su casa, para que se cierren mercados, para que se cierren aeropuertos, terminales. Entonces, bendecidos, esto va a traer un descalabro en la economía a nivel mundial. Ya sabemos que el petróleo cayó. Hay muchos países que viven del petróleo. Y viene la crisis económica a nivel mundial. Es un momento donde, por eso dice la palabra, llega un momento que nadie puede trabajar. Figúrense cómo está ahí. Si hay mucha gente que, por ejemplo, tiene un restaurante y con ese restaurante lleva el alimento para su casa, para sus hijos y para sus empleados, y si hay la orden de que cierre, ni los empleados van a poder trabajar. Igual las otras empresas. Entonces yo no sé por qué los gobiernos también se alarman mucho, toman esta determinación, sabiendo que algún día a alguno de nosotros nos va a llegar la muerte, conforme nosotros le hemos pedido en el reino. Pasar por ese, porque la Biblia dice, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Eso quiere decir que nosotros no vamos a pasar con este cuerpo allá al reino, pero sí lo vamos a pasar con un cuerpo celestial, con carne eterna, un cuerpo transformado, porque el apóstol Pablo habló de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Entonces creo que por eso muchos no van a ver muerte. Pero en el Salmo 86 dice que aunque nosotros somos dioses, vamos a tener que morir como seres humanos, o como hombres moriréis, dice. Entonces, ¿para qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Para qué le tenemos miedo a una gripe que se levanta a nivel mundial, como el COVID-19, coronavirus? Nosotros no debemos, bendecidos, de perder la esperanza. Lo voy a estar leyendo aquí, este verso que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 5. Mire cómo dice el verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dice, nosotros no debemos de perder la esperanza, sobre todo aquellas personas que han recibido el Espíritu Santo de Dios. Él se encarga de cuidarnos, como dice el Salmo 91, Él te cubrirá con las alas y te sostendrá con tu pie para que no tropieces en piedra. Él verá por ti. Pero esto, verás, que dice el gobierno y todos los gobiernos en el mundo, que nadie salga de su casa. Bendecidos, y yo les quiero decir que estamos a una liberación completa. Perdón. Estamos los justos
para ser liberados eternamente. Porque se ha visto en el mundo donde hay miseria, donde hay pobreza, donde hay escasez, donde hay hambre, no solo eso, sino hay envidia también. Porque si la persona tiene un trabajo, tiene un empleo, no falta la envidia, no faltan los envidiosos. Entonces comienzan, si el que tiene trabajo lo comienzan a envidiar porque tiene trabajo, si el que tiene dinero lo comienzan a envidiar porque tiene dinero, de tal manera que no lo dejan vivir en paz. Es como el pueblo de Israel, bendecidos, cuando estaba en Egipto, dice que vivía bien y el faraón creció. ¿Por qué creció el faraón? ¿Por qué Egipto llegó a crecer? Porque estaban los hijos de Dios ahí en ese pueblo, empezando desde José, cuando fue vendido allá, y José le interpretó los sueños y le dijo: prepárate, porque van a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Por lo tanto, dijo Faraón: ahora ¿qué tengo que hacer? Derriba los graneros y hace los más grandes, y comienza a guardar alimento. Desde ahí comenzó Dios a bendecirlo a Faraón, a Egipto. Pero dice que cuando ya ellos iban 400 años, los egipcios se olvidaron de esto, los faraones se olvidaron de esto y comenzaron a ponerles pesadas cargas a los que trabajaban con ellos. Y entonces, bendecidos, es ahí cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel comenzó a clamar a Dios y a clamar, y dice que Dios escuchó la oración y lo mandó, lo llamó a Moisés, porque Moisés era israelita. Él había estado 40 años en Egipto, 40 años en la tierra donde él había conseguido mujeres, por eso su suegro era Jetro. Y salió a pastorear las ovejas y vio que una zarza ardía y no se quemaba, y él le agarró el interés, la curiosidad de ir a ver, y Dios le habló por medio de eso y le dijo: Moisés, Moisés, sácate las sandalias de los pies, porque el lugar donde pises es el lugar santo. Y habló con él, rápidamente voy a decir, lo mandó a Egipto y le dio una vara, y con esa vara tenía que hacerlo ablandar a Faraón, pero no se ablandó. Dice que pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plagas, y el Faraón más se endurecía. No hacía caso. Hasta las 9 plagas. En la 10ª plaga dice que Dios le dio, Éxodo, en el capítulo 2, usted puede leer el verso 22 en adelante, que Dios le dijo a Moisés que cada israelita tome un cordero de 1 año y mátenlo y saquen la sangre y unten con la sangre en los dinteles de la puerta y en el crucero. Cuando venga el ángel de la muerte a matar los primogénitos, esa casa va a ser liberada. Ellos van a pasar por alto y van a pasar a la otra casa. No salgan de su casa. A mí me vino este término, me vino este mensaje cuando los gobiernos dicen: no salgan de la casa. Hermanos, ¿no se han dado cuenta que estamos ahí? Estamos igualitos. Porque dice la palabra de Dios que ningún gobernante no viene si no es de parte de Dios. Hermanos, es Dios el que nos está hablando. Inclinemos nuestro oído para oír. No seamos rebeldes. Acatemos la ordenanza. Respetemos lo que ellos ordenan, lo que ellos mandan, las leyes que ellos ponen. Porque nosotros no nos estamos, hermanos, oponiendo a ellos, sino a la autoridad. ¿Y quién se pone a la autoridad? Dice la Biblia que a Dios resiste. Entonces es por eso, bendecidos, de que yo les pido que no deben desacatar los mandatos, porque hay mucha gente que se enoja y dice: ¿por qué nos ponen esto? Y que yo quiero salir. No es así. La gente, hermanos, el hombre y la mujer tienen que aprender a respetar las leyes, a respetar las autoridades, porque dice en Romanos, en el capítulo 13, que ninguna autoridad no es puesta sino de parte de Dios.
Tenemos que ser obedientes. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hacer rogativas, oraciones por quienes están en eminencia, en la gobernación, por quienes nos dirigen. Bendecidos, mire como a mí se me presentó este mensaje y sigue viendo lo que yo le digo a usted. Nosotros no debemos de perder la esperanza en Jesucristo, porque a nosotros nos podía haber pasado todo, habíamos sufrido todo, nos podían haber pasado tal vez cosas peor que esto del coronavirus, y nosotros lo avanzamos a triunfar. Nosotros lo hemos podido vencer. Yo les he dicho a ustedes, yo he vencido muchas veces a la muerte, a obstáculos que se me han presentado, ahora este coronavirus. Pero quiero decirles aquí, este coronavirus, si más va o viene, puede ser una plaga apocalíptica. Cristo habló de que habrán pestes, temblores, terremotos, hambres y pestes, dice, terror en el cielo, señales en el cielo. Todo esto ha pasado ya. Todas estas cosas han pasado. ¿Qué nos está faltando ya? Que Cristo se nos presente. Adelante. Cristo está, pero voy a leer antes de pasar allá. 1 Corintios, el capítulo 3, el verso 13 dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor, el mayor de ellos es el amor. Hermanos, es lindo, es bueno cuando no se acaba el amor, cuando el amor permanece en nosotros. Cuando hay amor, hermanos, podemos hacerle el bien al prójimo, hacerle un favor al prójimo, porque nosotros tenemos que considerar al prójimo como nosotros mismos. Dice, no hagas a otro para que no te hagan lo que tú no quieres que te hagan a ti. Eso significa que nosotros debemos de amar al prójimo. Mire que cuando le hicieron la pregunta a Jesucristo de los 10 mandamientos, Jesucristo dijo, estos 10 mandamientos se han reducido en 2. Amar al prójimo, primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Amén. Miren, son 2 cosas. Es como el amor que usted le tiene a Dios, tiene que tenerle al prójimo. Porque si usted no tiene amor al prójimo, hermano, no se prepara, que no va. No se vista, que no va a ir. Eso lo está diciendo Enoc. En esta mañana tengo otro texto acá, en Colosenses, en el capítulo 1, el verso 27, mire cómo dice, y quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el que escribe aquí es el apóstol Pablo, el mismo que un día dijo, lo bueno que yo quiero hacer no hago, sino lo malo que no lo quiero hacer, eso sí hago. Miserable de mí, ¿quién me ayudará a huir de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Miren el sacrificio de los corderos que Dios le ordenó a Moisés que ponga en el dintel de las puertas. Esa era la sangre que tenían que rociarle en la puerta y en los cruceros de la puerta. Cuando venía el ángel de la muerte no le pasaba nada, pero la orden era similar: no salgan de su casa. Ahora es igualito, y si nosotros vamos a salir de la casa es con algún propósito, con el propósito de ver medicina, de comprar algo o de trabajar. Eso sí, las autoridades lo han permitido. Vamos a un lugar donde tenemos que ir y nuevamente volver a las casas. Qué lindo es cuando está la reunión en la casa, el hogar en la casa, que podemos también considerar la palabra de Dios, leer la Biblia, escuchar mensajes. Escuche la palabra de Dios, escuche a quienes predican, porque Daniel dice, el libro de Daniel,
Usted lea en el capítulo 12, el verso 4 dice que se van a aumentar los que llevan el mensaje de salvación, los que predican la paz, la justicia, así como yo lo estoy haciendo. Figúrese que yo le he dicho, yo aquí en este pueblo no tengo ningún hermano. Yo vine a calzar aquí, a vivir. Pero cuando se formó por ahí alguna religión por acá, yo he llegado. Yo llego en alguna sinagoga por ahí, donde tienen reunión. Pero no puedo estar ahí, porque ellos no han dejado los rudimentos. Son iglesias viejas, que comenzaron de hace 2 siglos atrás, hace 1 siglo atrás. Entonces llevaron costumbres antiguas, tradiciones antiguas, llevaron rudimentos, como que todavía están invitando a la gente para que se bautice, cuando el apóstol Pablo dice que ese es un rudimento. Todavía están ungiendo con aceite, todavía están celebrando la Pascua con la Santa Cena, según ellos santa, entre comillas. Pero qué más palabra, qué más cena de la que nosotros tenemos es cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos sacando de aquí, de la Sagrada Escritura, dice lo que yo le había leído ahí, pero se me vino en este momento, bendecidos, para leerles lo que está en la Sagrada Biblia, en el libro de los Salmos. Que yo estuve haciendo un mensaje, pero lo voy a leer porque está muy bonito este tema, cuando dice acá: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Figúrense, este salmo nos está hablando como que si estuviéramos hablando en estos días, porque la gente se alarma. Yo veo que hay mucha gente, hay gente que llora, hay gente que se desmaya. Y miren, y no es tanto por la peste que ya viene matando mucha gente, ni ha matado mucha gente, ni hay enfermos muchos tampoco, pero más sabe qué es la alarma. Todo está pasando igualito como en Egipto. Dice la Biblia, o la Torá, dice que cuando Faraón se vio obligado, porque el primogénito de él también murió en sus brazos, vino el ángel y murió el primogénito. Y saben, Faraón era rey de Egipto, y si él moría como viejo, tenía que quedar el hijo como rey. Pero Faraón ahí lloró el ver que su hijo moría. Entonces dice que dio permiso para que salga en liberación el pueblo de Israel, porque Moisés lo iba a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es el siervo de Cristo. Moisés fue el caudillo. Dice que los egipcios vieron con buenos ojos a los israelitas y se sacaban los collares de oro, las manillas, los aretes de oro, se sacaban y les daban para el camino, decían ellos. No era eso, sino que los hijos de Dios, a donde van, siempre tienen el privilegio, siempre son bendecidos, porque nosotros ya estamos bendecidos con toda bendición. Dice el apóstol Pablo que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ya somos bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Abba Padre. Entonces este mensaje que yo en este día, todos los días les estoy trayendo aquí, mensaje. Porque así es el profeta Enoc, o el rey Enoc, dice que andó con Dios y le agradó a Dios. ¿Por qué? No era porque andaba de gancho, no era
porque la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Pero Enoc era apegado a la palabra de Dios. Por eso él, cuando fue llevado y después de allá, Dios lo mandó un tiempo para que esté con la familia y con los allegados. Dice que los mandó para que les enseñe a leer y escribir, porque en ese tiempo nadie sabía leer ni escribir. Y después de un poco tiempo, ahí sí se reunió mucha gente. Hubieron más de 2.500 personas cuando Enoc fue llevado otra vez en una nave solar al reino celestial. Dice la Biblia que por fe Enoc fue traspuesto al cielo para no ver muerte. Por eso es lo que yo les hablé desde un principio, que los que tienen que pasar al reino por la muerte natural tienen que morir de cualquier cosa. Miren que ahora hay mucha gente que muere del cólera, muere del paludismo, pero nadie dice nada de eso. Pero sí, solamente en el Ecuador hay 2 muertos con el COVID-19 o COVID-19, y hacen tanta alarma, tanta pérdida económica, tanto que la gente, hermanos, quiere trabajar y no lo dejan salir. Hasta el transporte público se ha prohibido, dejan de salir. Entonces la gente que tiene sus negocios, la gente que tiene que viajar, ¿cómo va a viajar? ¿Cómo va a trabajar? Viene la hora, dice la palabra, que nadie va a poder trabajar. Y viene la noche también. Pero aquí sí bendecido lo que yo había leído allá en Corintios o en Colosenses 1:27, que la esperanza para nosotros es Jesucristo. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo por Salvador, a Jesucristo que derramó la sangre en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos, vamos a ser liberados. Porque el Cordero que fue sacrificado para la Pascua, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, y esa sangre que fue puesta en las puertas, en los dinteles de la puerta, es el mismo significado de la sangre de Jesucristo cuando la derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Perdón. Entonces, nosotros somos salvos por la sangre de Jesucristo. Y si alguien se nos opone, si algún demonio viene a hacernos problema, si alguien, una cosa mala se nos opone, porque el apóstol Pablo habla así, dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que reinan en las regiones celestes. O sea, a veces vienen malas energías de los mismos astros, de los mismos planetas, del sol, de la luna. Por eso dice en el Salmo, Dios dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Qué significa eso? Que hay hombres que se fatigan, hay mujeres que se fatigan, y por eso a veces caen desmayados, por eso a veces caen con epilepsia, por eso a veces caen con locura, con esquizofrenia. Debemos de estar preparados, bendecidos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Dice la Escritura, ¿cómo nosotros vamos a estar preparados si no es con este nombre, el nombre que Dios nos ha dado, que es sobre todo nombre? Dice la palabra de Dios, que Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en las aguas, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos ese nombre, bendecidos, ya no va a operar eso. Yo he conocido bendecidos que se han entregado al Evangelio, a la palabra de Dios, han tenido epilepsia y han dejado de tener ese mal. Han estado con locura y se han sanado. Han sido homosexuales y han dejado ese vicio y son hombres completos. Han sido lesbianas, han dejado ese vicio y ahora son mujeres completas. Porque el que es hombre tiene que ser más hombre todavía, y la que es mujer tiene que ser más mujer todavía. ¿De dónde provienen todas estas cosas? Bendecidos y hermanos, es por el mal que tuvieron nuestros padres, nuestros ancestros. Ellos tuvieron una religión que los guió mal. Ellos tuvieron una adoración a las imágenes.
Ellos derramaron mucho semen y eso es lo que traen estas enfermedades, estas malas energías, estas cosas, pobreza, miseria, escasez. Entonces es que nosotros vamos a cortar ahí. Por último yo quiero leerlo. Aquí dice la Escritura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, bendecido, yo con esto también me despido. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, bendecido.